Precisamente vemos movimientos ya por parte del Mossad en su cuenta de X, alerta sobre movimientos de misiles balísticos por parte de Irán. Es la noticia con la que empezábamos este espacio. Les contábamos que algunos medios hablaban ya de este movimiento, de estas informaciones. El Mossad en su cuenta de X está informando ahora mismo sobre esta cuestión. Habla de movimientos de misiles balísticos en Irán. Pendientes de esta noticia, Adrián, en las últimas horas también se hablaba de lo contrario. Se hablaba de que Israel está buscando un ataque preventivo, sobre todo en la oposición. Lapid, Lieberman, que vamos a decir de Smotrich o de Ben-Gvir, en este caso dentro del gobierno, hablan de un ataque preventivo, de que hay que adelantarse al ataque de Irán y golpear, pues intentando prevenir este ataque con misiles. Te quiero preguntar si esto también es otra opción que está encima de la mesa, Adrián, si crees que Israel se puede adelantar. Decían que por atacar a la casa de Netanyahu la respuesta iba a ser separada. Bueno, vamos a ver, podemos empezar con un análisis similar al que hemos hecho con respecto a Irán, en el sentido de si pueden estar pensando que el que ataquen en un momento determinado puede tener o no algún efecto en las elecciones norteamericanas, ¿no? En el caso de Israel, pues podríamos pensar pues en sentido contrario, que entiendan que Donald Trump tiene muy buenas relaciones con ellos y que les interesa generar ruido antes de las elecciones, en el sentido de que el hecho de que haya conflicto en Oriente Medio, de alguna forma, pues supone digamos, una cruz en la gestión del Partido Demócrata de estos años, ¿no? En la gestión geopolítica, ¿no? Es decir, transmite que las cosas no van bien, no se han hecho bien, entonces hay una situación de inestabilidad, que es algo que, por ejemplo, Donald Trump sí está vendiendo constantemente en su campaña, ¿no? Pero bueno, si nos salimos de este tipo de especulaciones sobre posibles impactos sobre la campaña, bueno, pues estamos en una situación de ataques y de respuestas, pero que tampoco están siendo estratégicamente simétricos, ¿no? En el sentido de que, claro, no podemos olvidarnos de que la estrategia de Israel siempre ha sido atacar o responder, siempre pensando en provocar una escalada, cuando la estrategia de Irán ha sido lo contrario, ha sido no tengo más remedio que responder, pero voy a intentar evitar que esta respuesta genere una escalada, ¿no? Entonces, ese intento de escalada por parte de Israel ha sido continuo, eso sí, siempre sopesado con los tiempos que le iba marcando Estados Unidos, porque claro, esa estrategia de escalada no era realmente de Israel, sino de la Casa Blanca, porque la Casa Blanca ha estado durante todo este año intentando transmitir imagen de moderación, de intermediación, están hablando con Israel para que negocie, para que modere sus posturas, pero está perfectamente claro que esto era absolutamente falso. El mismo día que decían esto, aumentaban los recursos financieros o las entregas de armas a Israel sin ningún problema. Las estrategias han estado perfectamente coordinadas, ¿no? Entonces, sí parece lógico en este sentido que desde la perspectiva de la Casa Blanca pues no les interese ruido en este momento, pero tampoco hay que descartar que, aunque hayan coordinado las estrategias hasta ahora, pues puede haber un desmarque puntual justo unos días antes de las elecciones, ¿no? Pero bueno, en principio entramos en una fase clave, no solo estos días, sino a partir de las elecciones del 5 de noviembre, porque ahí entramos en una fase que hay que analizar con una perspectiva radicalmente distinta, ¿no? Sobre todo en el caso de que gane Donald Trump. Si gana Harris, pues podemos prever una cierta continuidad de estrategias y, por lo tanto, apostar por que Estados Unidos va a seguir en esa apuesta por escalada, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, y que esa escalada va a tener continuidad. En el caso de que gane Donald Trump, pues habría que ver qué previsiones hacen unos y otros sobre qué capacidad de gestión o de control, sobre todo de la geopolítica, van a tener durante estos 3 meses, ¿no? Bueno, estos 2 meses y medio, ¿no? Desde el 5 de noviembre hasta el 20 de enero. ¿En qué medida, si gana Donald Trump, a pesar de no ser el presidente, va a tener un poder de hecho, una influencia de hecho, que impida que, digamos, los demócratas o la Casa Blanca, que sabemos que tiene una posición claramente belicista, pues continúe intentando aprovechar esos 2 meses
para provocar un estallido antes de que Donald Trump tome posesión el 20 de enero. Con lo cual, bueno, estamos ahora en una fase, en unos días claves, pero tampoco es de extrañar que el gobierno de Estados Unidos espere al día 5 antes de tomar grandes decisiones. Es decir, si gana Harris no va a tener tanta prisa. Si gana Donald Trump, es posible que tenga prisa por desencadenar esa gran guerra que están buscando desde hace tiempo. Pues mirando a Israel, por cierto, el Mossad, enseguida vamos a mostrarles esta imagen, ya está hablando de esta noticia que estábamos comentando, este movimiento de misiles balísticos en Irán. Te quiero preguntar también por esto, Juan Antonio, ¿qué esperas por parte de Israel? Dicen que Trump ha advertido a Netanyahu que el final de la guerra de Gaza tiene que llegar antes de que él esté en la Casa Blanca. Es que, a ver, aquí se cruzan dos importantes cuestiones. Uno, la ha señalado muy bien Adrián, es el intento permanente que Israel tiene de escalar el conflicto, porque si no lo escala y esto no cambian las tornas, muy difícil va a tener Netanyahu vender que ha vencido. Es decir, ayer sabíamos que prácticamente de las 4 divisiones israelíes que están en el Líbano, 3 las ha retirado ya. Creo que es la 146, que está en la parte de la costa. Claro, lógicamente pueden estar pensando en realizar un ataque para desviar el foco precisamente de esta situación, donde las bajas aumentan día a día. Es decir, bajas tanto muertos como heridos israelíes, soldados israelíes que mueren no solo en el sur del Líbano, sino también en Gaza. Lo cual indica que Hamas sigue actuando en Gaza y tiene capacidad todavía de combatir y de causar bajas. Luego, además, también estamos... es decir, ¿por qué Israel iba a atacar también precisamente en estos momentos con las elecciones norteamericanas? ¿A quién va a beneficiar? Es decir, aquí tampoco lo tengo claro. Su única intención es poder escalar el conflicto, pero a lo mejor lo único que consigue es que efectivamente haya una respuesta inmediata de Irán y entonces el conflicto escale, y eso le beneficia a Trump, le beneficia a Kamala Harris. ¿Va a autorizar la Casa Blanca a 72 horas de unas elecciones? ¿Va a autorizar un ataque de ese tipo que puede incendiar el Oriente Medio? Mira que lo dude. Es decir, yo creo que también están jugando con el tiempo. Y están también jugando con la propaganda. La propia prensa norteamericana ha publicado las fotos satelitales del último ataque israelí a Irán y los daños son mínimos cuando se piensa que han lanzado un ataque con 100 aparatos que por alguna razón no se acercaron a menos de 100 kilómetros de la frontera de Irán y de allí lanzaron los cohetes. Es decir, los daños no son significativos, como por supuesto ninguna infraestructura nuclear, ni energética, ni nada por el estilo. Lo cual, es decir, tampoco es una cosa que digas... y de hecho esto ha causado dentro de la prensa israelí, la sociedad israelí ha causado muchas protestas en el sentido que, bueno, esto es el ataque que se iba a lanzar, que iba a ser descomunal, ¿no? Y devastador. Entonces yo no creo que estén los actores en condiciones de escalar mucho la situación, al menos en los próximos días hasta que pasen las elecciones norteamericanas. Hay que decir, respecto a una cosa que ha dicho Diego, es verdad que las cosas se olvidan con el tiempo, ¿no? Pero cuando se juega con el tiempo hay que tenerlo todo en cuenta. Y mira, del ataque iraní a Israel al ataque de respuesta pasaron 27 días. Ya. Yo creo que prisa tampoco, es decir, es una cosa determinada que en los próximos días va a ocurrir. Si lo hace Israel es porque está fuera de control y quiere la escalada como sea. Pero eso solo indica una cosa, que sobre el terreno la campaña no le va bien. Pues mirando a Israel, te quiero preguntar por esto, Diego, si esperas un ataque preventivo por parte de Israel, si crees que va a atacar antes Irán, o si es un poco lo que comentaba antes Juan Antonio, que ambas partes intentan pues tener al otro en tensión, ¿no? Alargar un poco este conflicto y también, bueno, pues meter un poco de miedo al adversario, ¿no? Se podría decir. Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, vamos a pensar que Israel, es verdad que pasaron 20 y tantos días, no sé si porque les pilló con el pie cambiado o no tengo ni idea. Israel siempre está preparado porque al fin y al cabo es un país que está amenazado de manera constante, ¿no? Israel siempre está preparado. Tardaron tanto, ¿por qué?
Bueno, la razón puede ser eso, que están preparando o no querían querían ser un poco más cirujanos que curar una herida, querían ir directamente al punto importante del problema, ¿no? Del conflicto. A nivel preventivo, bueno, sería una excusa más para Irán, pues cumplir con las amenazas que efectivamente están teniendo. Es un tira y afloja, a ver quién amenaza más, quién amenaza menos, y al final, entre unos y otros, pues generamos esa tensión que, francamente, yo creo que en el caso de Estados Unidos hasta viene bien que haya esa tensión, porque es una forma de que todos los que están armando a los dos países, pues inviertan también más en armamento. Hay tensión, pues yo más, pues yo más, pues yo más, y voy recopilando y voy vendiendo armas, que en cierta medida es una parte del show business que tienen aquí en Oriente Medio, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación en la que realmente no sabemos quién va a dar el primer paso, pero que es muy importante de cara a la opinión pública, tenemos que tener en cuenta que Netanyahu necesita, como sea, excusas para mantenerse en el poder, porque está ya con un pie más fuera que dentro. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a Irán, que es, si no hago nada con todos los que me están apoyando, voy a quedar como el cobarde del patio y no me van a tomar en serio las próximas veces. Entonces, estamos en ese momento en el que, a ver quién es el que se atreve realmente a dar el primer paso. ¿Por qué? Porque puedes quedar o como un bendito o como un diablo. O sea, entonces, yo creo que en cierta medida tienen ese miedo los dos de dar ese paso. Ataque preventivo. A ver, ataque preventivo, no nos engañemos. Israel lleva con ataques preventivos el mes entero. Si es que ha estado con pequeñas incursiones, atacando por aquí, por allá, algún misil que se nos ha escapado, y están con ataques más o menos continuados. Poquito a poquito, pero han estado sin parar. Y insisto, y en lo que no nos enteramos, que es que eso también muchas veces nos llega la información con cuentagotas. Entonces, posibilidades. A ver, si yo mi postura es que igual Irán estoy de acuerdo contigo en el sentido de que quizás no quieran apresurarse tanto, de acuerdo. Pero en el caso que se diera antes de las elecciones norteamericanas, que son 4 días realmente lo que nos queda, pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que ahora mismo Irán está con una posición, un pie un poco más adelantado a ser ellos los primeros que ataquen, a que sea Israel con su ataque preventivo, ¿no? Pero lo vamos a ver. Si la semana que viene vamos a estar aquí sentados y vamos a decir, fíjate, al final, ¿quién tenía razón? Si es que ahora mismo yo creo que ni el Mossad sabe qué va a ocurrir. Si no lo sabe el Mossad, pues yo menos todavía, ¿no? Claro, todo esto es muy especulativo, lógicamente. Absolutamente. O sea, por los movimientos que han tenido en los últimos tiempos, pues, hombre, pues Irán es casi más... Le tocaría. Sí, es a quien le toca el movimiento en el ajedrez, está claro. Ya ha tenido ataques constantes, es a quien le toca ahora mismo mover pieza. Pero es que todo esto es tan imprevisible que estamos todos un poquito en el aire, ¿eh?